Buenos días, Cecia. Buenos días, Diana. Es un placer y es muy grato una vez más extenderle un cordial saludo a cada uno. Espero que hoy sea un día de éxito, ¿verdad? En su vida y que Dios pueda estar siempre a su lado. Para empezar, vamos a tener una palabra en oración, así que voy a pedir que por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta mañana por tu cuidado y tu protección. Te agradecemos, Señor, porque todos los días tu fidelidad, tu misericordia se renuevan. Bendice de manera especial hoy a cada alumno, lo que vayan a pensar o lo que hagan o lo que dicen, que sea una bendición tanto para ellos como en la vida de otros. Perdónanos nuestro pecado y ayúdenos a ser mejores hijos tuyos, mejores ciudadanos para el reino de los cielos. Porque estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos un coro y vamos a cantar En mi alma suena un cantar. En mi alma suena un cantar, sí, suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, sí, suena un cantar de amor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma esta nota celestial. Amén. Vamos a reflexionar según el capítulo 1 y el versículo 1 del libro de San Juan. Y dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Bueno, el verbo fue Jesús. Y él existió desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, él estaba con el Padre. Hay algunas personas que hacen la pregunta y quieren saber ¿desde cuándo Dios existió? Jóvenes, eso no lo sabemos y eso no nos compete. Dice la Biblia que todo lo que está revelado es para nuestro conocimiento. Pero lo que no está en la Biblia e insistimos en querer saber, entonces es pecado. Lo importante no es cuando Dios existió, sino que Él es eterno. Él no tiene fin ni tiene un principio, ¿verdad? Como Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Así que el Señor nos ayude hoy a mantenernos firmes, a mantenernos con esta convicción de que igualmente como Él es eterno, vendrá un día cuando Él nos llevará en el reino de los cielos e igual manera nosotros viviremos por la eternidad. Y para terminar, dice
la Biblia de que cuando Dios venga a esta tierra, Él transformará este cuerpo que es mortal a la inmortalidad. Eso quiere decir que jamás, nunca más alguien morirá, ¿verdad? Sino que viviremos eternamente. Que Dios los bendiga y que nos ayude a a tomar estas promesas personalmente, porque es para cada uno de nosotros. Bendiciones. En esta mañana vamos a estudiar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos. Y antes de seguir con el tema, quiero que miren detenidamente en la imagen. Miren bien la imagen, porque le voy a hacer preguntas a 2 o a 3 de ustedes para que me puedan responder lo que entienden, ¿verdad? De la imagen. Ok, voy a empezar con Alexa. Alexa, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué entiendes? Un hombre rogando por sus derechos. Un hombre, ¿estás seguro que es solo un hombre? Todo el pueblo, toda la No, sociedad. tampoco es el pueblo, es un grupo de personas, ¿verdad? Muy bien. Este grupo de personas llegan donde la Oficina de los Derechos Humanos, a como dicen Alexa, porque sienten que a lo mejor se le están pisoteando su derecho, así que van a reclamar por dichos derechos. Cecia, ¿cuál es la obligación de la Oficina de los Derechos Humanos? Primero lo que yo quería decir, Teach, era que yo entiendo de la imagen también, aparte de lo que dice Alexa, es que ellos han sido conmigo, o sea, que los derechos humanos no reconocen los derechos de ellos, tal vez solo por ser de más bajo estatus social, si ellos quieren el título de humanos para ellos poder recibir los derechos. Correcto. Pero lo que me llama la atención es también de lo que usted dice, que ellos, por así decirlo, no se los dan de igual forma que a todos los demás, así que hay como un desequilibrio. Así es. Podemos decir que no hay igualdad, ¿verdad? No hay igualdad entre los trabajadores. Como se puede apreciar, parece que estas personas son de estatus social bajo y aparentemente no le hacen caso, los ignoran. Y eso es una violación a los derechos humanos. Miren detenidamente cómo la encargada de los derechos humanos hace la pregunta. ¿Quieren reclamar algo? Como que, obvio, la gente llega ahí porque quiere una solución hacia su problema. Pero hace la pregunta, ¿quieren reclamar algo? Como que está harta. Como que no quiere ver a estas personas ahí por la puerta. En otra palabra, es como que está diciendo, de nuevo ustedes aquí. Ya estoy cansado de verlos. Y eso no es bueno, ¿verdad? No es ético, no es ético.
siempre las personas tendrán algún tipo de problema en cuanto a su derecho y la Oficina de los Derechos Humanos es la única instancia para que ellos puedan resolver sus problemas. Ahora, cuando hablamos de instancia de los derechos humanos, acuérdense de que hay varios organismos no gubernamentales, ¿verdad? Que se encarga de la misma función. Algunos de ellos, Amnistía Internacional. Bueno, yo creo que ustedes lo tienen como tarea o debieron de hacerlo como tarea, la tarea de esta semana, ¿verdad? La Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Qué otro? Está la misma ONU, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sigamos. Arlen, por favor lea la pregunta. ¿Qué son? Por favor lea la pregunta y la respuesta. Ok. ¿Qué son los derechos humanos? Valores que el ser humano tiene porque por él solo el hecho de ser persona y que le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos a las personas desde que nacen hasta que mueren. Correcto. ¿Qué quiere decir eso, Arlen, en pocas palabras? ¿Será que los derechos humanos es algo que yo tengo que comprar para poder tenerlo? No, eso ya viene siendo desde que nace, como dice ahí, los derechos, Correcto. tienen que tratarlos con ellos. Correcto, correcto. Como dijo un filósofo en una ocasión, los hombres nacen libres y deben vivir libres, ¿verdad? Debemos de respetar la dignidad de las personas. Dice que los derechos humanos son valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser una persona. ¿Qué valores? Tiene derecho a ser respetado, tiene derecho a ser amado, ¿verdad? Otro, tiene derecho a ser considerado en cuenta, ¿verdad? Tiene derecho a la educación, tiene derecho a que se le respete su punto de vista, su opinión, y así sucesivamente, ¿verdad? Así que, muchachos, esto empieza no desde afuera, esto empieza con nosotros. ¿Por qué digo desde nosotros? Porque algunos de los compañeros, yo no sé si se da en 9º grado, pero algunos de los compañeros de clase se refieren a otro como tarado. Lo llaman bruto. Le dicen cabeza hueca. Le dicen que su pie huele a tuyam. Y todo eso. Eso no se hace, ¿verdad? No se hace. Hay que respetar a las personas. Porque son seres creados por Dios. Así que, si son creados por Dios, eso quiere decir de que todos somos hermanos y hermanas de una u otra manera, porque todos somos descendientes de Adán y Eva, independientemente de que hay algunos que son blancos, otros son negros, otros son amarillos, otros son católicos, otros son adventistas, otros son chaparritos, otros son altos. Todos somos hijos de Dios. Siguiente. George, lea la otra pregunta junto con la respuesta.
Ok. ¿Qué dice la Constitución de la República? La persona humana es el fin supremo del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Ajá, Artículo George, buen 59. punto. ¿Cómo interpretaría usted este artículo? Ok. Empezando desde las clases sociales. Ujú. Nosotros decimos, él tiene una casa de madera, él es respetado. Él tiene casa de zinc, él ya no vale nada. Así es, Él ¿verdad? es un... Sí, hay que sentirle lástima porque él no, él es un rechazado, pues así sí. dice. Ajá, Pero a lo que no nos damos cuenta es que al momento de decir eso, más bien no estamos haciendo nada. así es. En vez Así de es. ayudar a la persona diciéndole, hey, vení, te voy a dar un curso para que aprendas a hacer casas, Ujú. para que aprendas a arreglar una chapeadora, para que aprendas a usar una chinagua, lo que sea, para darle un trabajo que a él le va a dar lo suficiente para mejorar su calidad de vida. Así es. Así es. Sí. Gracias, George. Definitivamente, eh, la persona humana es el fin supremo del Estado. Hago la pregunta, ¿será que podría existir el Estado sin las personas? Arrin arruga la cara como que no entiende. Hice la pregunta, ¿será que podría existir el Estado? O sea, cuando digo Estado, me refiero a una nación, un país. ¿Podría existir un país sin las personas? No. No. ¿Sabe qué? No. Lo que existiría es el territorio, ¿verdad? El territorio, pero no el Estado. El Estado en sí son las personas que forman ese territorio. Y en un Estado, el pueblo tiene el poder. El poder es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, porque el pueblo elige libremente y voluntariamente a sus representantes. Así que todos tienen la obligación de respetar y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. ¿Saben qué? Es lo más feo cuando un país tiene una guerra civil. O sea, cuando hay una guerra civil. ¿Por qué? Porque en realidad dicha nación no está en conflicto con otro país que a lo mejor le está haciendo difícil, ¿verdad? Una guerra civil provoca de que muchas personas del propio país se mueran. ¿Y cómo eso es posible si son hermanos, si son compatriotas? Bueno, todo eso es porque a lo mejor no existe, ¿verdad? No voy a decir que no existe, posiblemente porque los derechos humanos son No se pocos, implementa mucho. son pocos. En resumen, los derechos humanos son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten del bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Qué le parece? ¿Ustedes creen que
Eso es correcto. En Honduras, ¿creen que en Honduras disfrutamos de un bienestar físico, mental, social y espiritual? No. No. ¿Por qué? El social no. Alguien dijo no, ¿verdad? Y se respeta su punto de vista. Si me dicen que no, está bien. Puede ser que no. Y si me dicen que sí, igual está bien. Yo personalmente considero que sí. Yo considero que disfrutamos del bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Saben por qué? Porque somos un país democrático. Así que el Estado, el gobierno, respeta nuestra religión, respeta el lugar donde queremos ir. O sea, cada quien tiene la libertad de ir donde quiere, en cualquier parte de este país, sin que lo priven, ¿verdad? Mental y físico ya es cuestión personal, ¿verdad? De cada quien. Y damos gracias a Dios por ser un país democrático. Si no me creen, usted no supiera vivir en Afganistán y Pakistán y Beirut y países así que privan a las personas de su derecho. Las características de los derechos humanos. Vamos a ver en qué consiste. Jesse, léalo por favor. Voy. Las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son innatos, pero no me oigo. Innatos. Innatos o inherentes. Todas las personas nacemos con derechos. 2. Los derechos humanos son universales. No importa la raza, el sexo, la religión. Tampoco importa si somos pobres o ricos o el lugar en que vivimos. 3. Los derechos humanos son imprescriptibles. Pertenecen al ser humano desde que nace hasta que muere. Hasta que muere, ¿verdad? Aquí no vamos a enfatizar mucho porque todo lo que ya dijimos está aquí, ¿verdad? Está aquí. Innato quiere decir que uno nace con eso. Y cada ser humano nace con un derecho, ¿verdad? Dice que los derechos humanos son universales porque se aplican en cualquier parte del mundo o se debería de aplicar. Y tercero, los derechos humanos son imprescriptibles. Imprescriptible quiere decir que nos pertenece hasta el día que nos morimos, ¿verdad? Hasta el día que nos morimos. Diana, por favor, lea la siguiente. You can hear me, teach? I can hear you. Los derechos humanos son progresivos. El ser humano no puede perder los derechos ganados y también va descubriendo nuevos derechos que antes no se necesitaban. Los derechos humanos son inviolables. Nadie puede destruir los derechos humanos. Ni las leyes ni las políticas pueden ser contrarias a los derechos humanos. Los derechos humanos son complementarios. Los derechos humanos están relacionados entre sí. Ningún derecho es más importante que otro. Correcto. Jóvenes, quiero decirle algo. A lo mejor ustedes no lo saben o posiblemente sí lo sepan. Ustedes sabían que todas las leyes que existen en este planeta proceden de los 10 mandamientos.
De hecho, que son las primeras leyes que fue establecida en la historia de este planeta y por Dios mismo. Porque en esos días, dice la Biblia, en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra y en los días de Lot, habían violencia. Y eso fue a causa porque no existían las leyes. Así que si las personas se mataban entre ellos, robaban o cometían algún tipo de adulterio o qué sé yo, no hacían mal porque no había ley. Igualmente, si en un país no existe ley y todo el mundo cometen crimen, no existe ningún delito, porque la ley es lo que condena los actos injustos, ¿verdad?, de las personas. Dice la cuarta que los derechos humanos están relacionados entre sí. Ningún derecho es más importante que el otro. Qué interesante. Qué interesante. Ningún derecho es más importante que el otro. ¿O sí? Definitivamente, ningún derecho es más importante que el otro. Todos son importantes por igual. ¿Quiénes deben respetar los derechos humanos? El Estado, ¿verdad? Los particulares, que son las personas individuales, los individuos, perdón, los organismos internacionales que representan los derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, porque los derechos de las personas terminan donde empiezan los derechos de los demás. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ya vamos a ir terminando. ¿Dónde podemos acudir para la defensa de nuestros derechos humanos? A ver, los juzgados. Claro que sí. El Ministerio Público, a través de su distinta fiscalía, por ejemplo, está el de la mujer, la comisaría de la mujer, el del consumidor, el de la tercera edad. Están también las que se encargan de la corrupción que existen. Están el de las etnias y está el del medio ambiente, ¿verdad? También está la policía, está el comisionado municipal de los derechos humanos y está el comisionado nacional de los derechos humanos. Todo esto son instancias donde las personas pueden acudir para buscar alguna solución a sus problemas. Organizaciones privadas que defienden los derechos humanos. ¿Cuáles son? Está la ONG de los derechos humanos, están las organizaciones de las mujeres, están las organizaciones de la niñez, están las organizaciones de las etnias, organizaciones religiosas, los patronatos, perdón, y los sindicatos, juntas de aguas. También hay mecanismo internacional. O sea, estos son instancias internacionales, o sea, a nivel mundial, que defienden los derechos humanos. Uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tres, está la Corte Penal Internacional y existen otros. ¿Dónde podemos encontrar los derechos humanos? Aquí les presento algunas. Primero,
en la Constitución Política de la República, conocida como la Carta Magna. 2, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. 4, en la Convención de los Derechos del Niño. 5, en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 6, en los convenios sobre los pueblos indígenas. 7, en los convenios sobre la protección de la biodiversidad, y hay otras. Ejemplo de algunos derechos individuales en la Constitución de la República. Ahí aparecen derecho a la vida, artículos 65, 66 y 67. Derecho a la integridad psíquica, física y moral, artículo 68. Derecho a la libertad personal, artículo 69. Derecho a la libertad del pensamiento, artículo 72. Derecho a la libertad de la religión, artículo 77. Derecho de reunión, artículo 79. Derecho a la libertad de movimiento y circulación, artículo 81. Y derecho a la propiedad privada, artículo 103. Y aquí terminamos. Ejemplo de algunos derechos colectivos o sociales en la Constitución de la República. Ahí aparece. Derecho de la niñez, derecho a la familia, derecho al trabajo, derecho a la huelga, derecho a la salud y al medio ambiente, derecho a la educación, derecho a la seguridad social y derecho a la vivienda. ¿Qué le parece? Estos son los derechos básicos que deben de disfrutar, ¿verdad? Una persona dentro de su país o en su país, Ningún niño debería ser maltratado o ponerlo a trabajar. Debe de disfrutar de su niñez. Derecho a la familia. Cuando un ser nace, deberían darle un nombre, un apellido, ya que muchos niños a nivel mundial, a lo mejor en otros países, nacen y al transcurrir los años se le da un nombre y un apellido. Derecho al trabajo. Todos tenemos ese derecho. Por eso, tanto desempleo, ¿verdad? Perjudica y afecta a las personas porque tienen dificultad en poder mantener su familia. Derecho a la huelga. Sí, el gobierno debe de escuchar la voz de los dirigentes sindicales y de los trabajadores. Derecho a la salud. Sí. Derecho a la educación. Claro que sí. Por eso ustedes están aquí en esta mañana. Derecho al seguro social. Sí. Hay que afiliarse, ¿verdad? Al Instituto Hondureño de Seguro Social cuando vayan a trabajar, ¿verdad? A trabajar. Y por último, derecho a la vivienda. Sí, porque todos necesitamos estar protegidos ante los embates de la naturaleza. ¿Any question? Bueno, jóvenes, muchísimas gracias, bendiciones. Vamos a conectar. Do we wait the 20 minutes to connect back to English, or do we? Ok, ya le explico. A las 10 en punto, quiero que se vuelvan a conectar por Zoom por unos 5 minutos lo más, ¿verdad?
para poder orar, cantar, dar instrucciones, y a eso de las 10:10 de la mañana van a empezar su prueba. Está facilísimo, ¿verdad? Fácil, pero antes de la prueba vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso, pero eso sería a las 10. La prueba es a las 10:10. A las 10:10, y cuando terminan, hasta ahí llega. All right? See you in a little while. We connect again. A las 10 o'clock.